¿Querés recibir más de Dios? ¿Cuántos quieren recibir más de Dios? Amén. Para recibir de Dios tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que estar expectantes. Porque hay una palabra o varias palabras, un versículo o varios versículos en que Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que estar? Expectantes. Sabiendo que el Señor va a poner algo para mi vida. Dios me va a bendecir con una palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Padre, yo te pido para que tu Espíritu Santo en esta mañana se mueva con poder y con gracia. Señor, preparamos ahora nuestro corazón para recibir tu palabra a través de Leticia. Toma ahora la vida de Leticia y todo lo que has puesto en su ser para que ella lo transmita hoy, Señor. Con fidelidad queremos recibir tu palabra. Si hoy tú nos hablas, Señor, si hoy tú no te mueves en nosotros, no nos iremos de la mejor manera. Así que te pedimos, Señor, que quites de nuestra mente todo pensamiento ajeno, toda preocupación ajena, y que podamos escuchar tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a Leticia, tómala en tus manos, guárdala y protégela. Amén y amén. Dios te bendiga. Bueno, buenos días, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Realmente estar acá enfrente es un gran desafío que el Señor nos pone a los que en Él confiamos, a los que en Él creemos. Y bueno, igual nos ponemos nerviosas, por más que confiemos en Él, que nos va a guiar, y el Espíritu Santo, pero estamos nerviosas. Bueno, yo la palabra de hoy la titulé Fe, Oración y Obediencia. ¿Por qué? Porque para poder seguir a Cristo, primero tenemos que tener fe en Él. Y bueno, yo me fui al diccionario a buscar la palabra fe. La palabra fe es un sustantivo, como buena maestra, es un sustantivo abstracto, quiere decir que no lo veo. Vos me podés decir, sí, yo tengo fe, pero yo no lo veo. ¿Cómo voy a ver que vos realmente tenés fe? Lo voy a ver mediante tus acciones, ¿sí? Bueno, la palabra fe viene del latín y dice de la palabra fides, y permite nombrar todo aquello en las que cada uno creemos, una persona o una comunidad. ¿Y qué es creer? ¿Alguno puede decirme qué es creer? ¿En qué puedo creer? Y bueno, creer es tener confianza en algo, seguridad en eso, esperanza en eso. ¿No te escucho? Convicción, esa palabra fuerte, sí. Y sobre todo, no sé, entregar todo a esa cosa o esa persona. Pero nosotros no creemos en una cosa. Yo no me aferro de una estatuilla, no. Yo me aferro de la presencia de Dios. Yo creo en Dios. Esa es mi creencia. Y como yo creo en Él, lo sigo a Él en todo lo que Él nos pide, ¿sí? ¿Qué nos pide el Señor? Que seamos fieles, que seamos honestos, que seamos correctos, que cumplamos con su palabra. Eso es lo que nos pide el Señor. Se bajó esto, ¿no? O sea, lo primero y lo fundamental. ¿Se escucha? Bueno, lo primero y fundamental es entregarle todos nuestros días al Señor, darle gracias a Él ni bien nos despertamos. Eso es la fe. Porque yo sé que cuando me despierto y le doy gracias al Señor, Él va a guiar todo mi día. Y lo primero que digo es, gracias por este nuevo día, gracias porque vas a ser mi guía, porque deposito todos mis sueños, mis tareas, mis relaciones en el Señor. Y entonces así mi día va a ser perfecto, porque voy a seguir su luz. Esa fe, esa esperanza, esa confianza, esa seguridad, esa obediencia, la tenemos que transmitir a otros. Pero ahora quiero compartir una palabra
que nos dejó Pablo en Hebreos 11, del 1 al 34, perdón. Hebreos 11, del 1 al 34, y dice: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fuimos aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no fue promovido de lo que se ve. O sea, nosotros creemos en que hay un universo, pero lo único que dijo el Señor usó la palabra para crear ese universo y todo lo que en él encontramos. Por la fe de Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó la ofrenda, y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe de Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradecido a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en él la existencia y que recompensa a quien nos busca. Y es verdad, si nosotros buscamos a Dios, sentimos su recompensa. ¿Cuál será su recompensa? Las grandes bendiciones que nos da el Señor. Nosotros nos arrodillamos, oramos y el Señor responde. Y esa es la recompensa que Él nos da. Noé, por la fe de Noé, advirtió, pero me cuesta leer acá arriba porque los anteojos son bifocales y todavía no me acostumbré. Por la fe de Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para toda su familia. Por esta fe condenó al mundo y llenó a ser herederos de la justicia que viene por la fe. Por la fe, y esta es la que más me trajo y fue la palabra que el Señor primeramente me dio, por la fe de Abraham. Abraham realmente fue un hombre de mucha fe y un hombre muy obediente, porque Abraham pedía por un hijo y sabía que siendo Sara estéril era medio imposible tener un hijo. Pero el Señor fue también bueno y por su constancia y perseverancia de esperar en el Señor esa promesa, porque Dios cuando promete cumple, ese hijo que llegó, ese hijo que más adelante Dios lo llama para que haga el holocausto. Y él partió con todo hacia el lugar que Dios le había ordenado. Llevó sus ramitas, preparó el holocausto y llevaba a su hijo en ofrenda al Señor. Dios se lo pidió. Pero al momento de llegar, el hijo le pregunta: ¿y papá, dónde está la ofrenda? Y aparece un corderito. Entonces, la voz del Señor que le dijo a Abraham, él primero a su hijo le dijo: Dios proveerá. Y es verdad, Dios nos provee todo lo que le pidamos. Y fue tan bueno el Señor que le proveyó un corderito de ofrenda y sacó a su hijo y entregó esa otra ofrenda. Vaya si no hay fe y no hay obediencia en esa persona. Eso es lo que nos pide a nosotros el Señor. Obediencia, paciencia, porque Él nos la va a dar. Esperen, porque desde el teléfono se va. Por esa fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y conductor.
Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, o sea, a Dios. Así que de estos solos hombres, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresar así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquellas patrias donde habrían enemigos, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban la patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado a su Dios, y les prometió una ciudad. Por la fe de Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de todo, Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Pero la fe de Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Pero la fe de Job, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe de José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrumentos acerca de sus restos mortales. Pero la fe de Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe de Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo del faraón. Prefirió ser maltratado en el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado, considerando que lo aprobó por causa de Moisés, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme hasta como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró las Pascuas y racionamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no fuera a tocar a los israelitas, ¿no es cierto? Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero los egipcios intentaron cruzarlos y se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes, pues había recibido la paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Que falta tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron la furia de las llamas y secaron del filo de espadas, sacaron fuerza de flaquezas,
se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga al ejército extranjero. Todo eso se puede con la fe. Nosotros, al menos yo, he pasado muchos momentos muy difíciles en mi vida y sigo pasando, obviamente. Pero la fe me mantiene fuerte. La oración me mantiene unida al Señor. Y la obediencia hace que cada día sea un poco mejor cristiana. Por eso yo le doy gracias a Dios. Y le pido perdón por la lectura, pero tengo la luz acá arriba, los lentes empañados de la emoción, porque subir después de semejante oración, de semejante alabanza, todavía sigo temblando. Todos fueron obedientes a Dios. Pensamos, no sé, en tantos otros que quizás no fueron nombrados, pero si nosotros nos movemos por fe, que es lo más importante, vamos a recibir la gloria de Dios, vamos a recibir toda su promesa. Pero ¿qué pasa? Para tener su promesa, también deberíamos saber cómo oramos, ¿no es cierto? Dice que en la Biblia hay 20 versículos que hablan de la fe. Así que la fe viene como resultado de lo que oímos, ¿no? En el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, que también entregó su vida. Y gracias a eso, hoy nosotros podemos decir que vamos a ir al cielo junto con Él y que tenemos vida eterna. Y por eso damos gracias al Señor. Sin fe no podemos agradar al Señor. Es imposible. Porque el Señor nos manda a ser valientes, a no desistir, a no flaquear. Si flaqueamos, yo también tengo una palabra para ese momento, porque no todos los días son rosas, ¿verdad? En la vida tendrás aflicciones, dice la palabra. Entonces cuando uno la ataca esa angustia, esa desazón, esa depresión, yo lo primero que hago, corto, digo, Señor, nadie me va a ocupar mi cabeza con otra cosa que no seas vos. Y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente Cristo nos fortalece. Porque tenemos caídas, tenemos dolores, tenemos angustias, pero el solo hecho de saber que Él me está guardando, y tantas veces cuando me pongo a orar y en intimidad con Él, siento que el Señor me abraza, me da un abrazo sincero, y siento el Espíritu Santo que se mueve dentro de mí con un poder, que siento un fuego que me arde, que me quema, y esa es su presencia. Por eso tenemos que creer, porque el Señor nos dejó el Espíritu Santo para que habite en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que respetar ese lugar donde Él habita. Tenemos que guardarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que orar todos los días. Pero no así, sí, como dice también la palabra, como los gentiles que oraban en la esquina, bla, 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 bla. No, eso que nosotros hablemos con el Señor debe ser sincero y debe ser agradable al Señor. Porque nosotros, por lo general, los malos cristianos piden y piden. Y cuando devolvemos, cuando agradecemos, lo primero que hay que hacer es dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque me desperté. Gracias a Dios porque me alimenté. Gracias a Dios porque tengo un techo. Gracias a Dios porque tengo una familia sana. Gracias a Dios porque me da trabajo. Todo tengo que agradecerle a Él, porque nada es nuestro. Todo viene de Él. ¿Y eso quién nos lo da? La fe al Señor. La confianza que depositamos a Él todos los días. Bueno, yo también hablé de la oración, ¿sí? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Es hablar con papá. ¿Y hay algún lugar específico? No. Yo lo tengo acá y hablo todo el día. Y yo les cuento que voy caminando por la calle, se ríe Éter porque lo sabe, y yo voy hablando con el Señor y le pido cosas. Y miro hacia el cielo porque para mí Él está arriba mío. Entonces le digo, Señor, ¿por qué? Señor, dame, Señor, ofreceme. Bueno, no sé, voy a contar algo que quizás es muy íntimo. Yo pedí por un compañero y el Señor me dio un compañero. Yo pedí por un cargo,
por el cual yo conocí esta iglesia. Aquí enfrente yo trabajaba de secretaria, vine a hacer promoción de mi servicio y el Señor me dijo, acá te quedás, Leti. Y acá estoy. Y nunca más me fui ni me pienso ir de este lugar, porque Dios fue bueno conmigo. Le pedí, salí a la dirección de esa escuela, le pedí que si Él me trajo acá, que me deje la dirección de allá, y el Señor lo hizo. Y doy gloria a Dios por eso. Y el Señor me sacó también, que la iglesia oró por mí, y el Señor me sacó de un cáncer. Cuando a mí me lo notifican, ¿saben qué fue lo primero que dije? No tuve angustia. Sí tuve miedos, pero no angustia. Y le contesté al médico, al Señor, o al cáncer, que era la enfermedad mala, conmigo no vas a poder. Y acá estoy. No pudo. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Porque Él me da esa fortaleza para seguir adelante. Por eso yo los invito a que no perdamos la fe, que cuando estemos flaqueando vayamos a pedir ayuda a un hermano, a la palabra, recurramos a la palabra de Dios, que donde la abras va a tener el mejor de los de sus promesas, de su palabra, y siempre es justa. La palabra del Señor es buena y agradable y perfecta. Porque no hay nadie más perfecto que Él. Por eso yo le tengo fe a Él. La oración es más poderosa cuando nos juntamos. Para eso existen aquí en nuestra iglesia las casas de amistad y oración. Y es ahí donde nos sentimos más seguros. Y es ahí donde también el Señor yo pedí oración, porque algo de lo que nos pide el Señor en su obediencia es, primero, bautizarnos, ¿sí? Pasar por las aguas, y tu vida cambia. No es que cambia de un momento para otro. Una vez que el Señor te tocó, tu vida cambia, y de eso puedo dar muchos testimonios. El estar en el Señor, el haberme bautizado, yo siento que realmente soy una nueva criatura, porque hay muchas cosas que yo dejé en el pasado, muchas. Dejé las malas palabras, dejé las guaranguerías, dejé las cosas feas, y el Señor me sanó y me cambió. Y hay que confiar y entregar nuestra vida, porque Él hace cosas maravillosas si entregamos nuestras vidas a Él. Estando en esa casa de oración que funcionaba en Maipú, que el pastor le dijo a Éter, Éter, tenés que ministrar a estas 2 personas, a Estela, que las traigo mucho, y pedamos para que vuelva a congregarse, porque eso es muy importante. Congregarse, porque cuando venimos a congregarnos estamos acá en su presencia, y es lo que nos pide, que estemos todos juntos. Bueno, estábamos en Maipú y le digo, chicas, yo siento necesidad de perdonar. Oren por mí, por el perdón. Y entre otras cosas, Ethel siempre hablaba y decía, porque el Señor me dijo, porque el Señor me habló. Y yo, Ethel, ¿y a mí cuándo me va a hablar? Yo tenía necesidad de saber eso, porque yo era novita. Bueno, acompaño a las chicas a las puertas y salgo caminando detrás de ellas sin sentido, porque yo tenía que volver a subir a comer para irme a trabajar, pero salí caminando detrás de ellas. Ethel se ríe porque fue así. Me encuentro, yo vivía del otro lado, en Maipú, y me encuentro de este lado de Banfield. Y yo, ¿qué estoy haciendo acá? Y escucho, qué maravilloso, que me dicen, Leticia, tenés que perdonar. El Señor me llamó por mi nombre. El Señor me llamó por mi nombre y me llamó a perdonar. Y bueno, fui obediente, busqué a la persona a la que tenía que perdonar. Primeramente me tenía que perdonar yo. Y todo el mundo me decía, ¿y por qué te tenés que perdonar vos? Y porque yo dejé que me maltrataran, yo dejé que me humillaran y me tenía que perdonar. Y perdoné a la otra persona deseándole lo mejor para él, y sigo orando hoy por él. Porque bueno, lo que hizo, lo hizo y ya está. Pero que Dios lo acompañe, lo guíe y lo siga bendiciendo. Porque es el papá de mis hijas y yo lo tengo que seguir viendo. Y si yo vivo con odio, no voy a ser feliz. Y no voy a tener la paz que el Señor nos da. Esa paz realmente que sobrepasa todo entendimiento. No la vas a tener. Perdonemos
Perdonemos. Recién el pastor dijo, si tenemos algo que perdonar o con quien amigarnos. ¿Amigarnos qué es? Es perdonarnos. Es darnos espacio. Porque el buen cristiano tiene que perdonar. Bueno, y hablé del bautismo, que fue el primer orden que nos da el Señor. Y el segundo es recibir la Santa Cena. Pero es necesaria, porque ahí hacemos la comunión con Dios. Por más que yo con mi Señor tenga comunión todos los días mediante la oración, tengo que recibir su cuerpo, que Él lo entregó para perdonarnos nuestros pecados, y recibir su sangre que nos limpia y nos salva. Por eso debemos ser obedientes a esos dos ofrecimientos que nos pide el Señor: el bautismo y la comunión, que es sentir que el Señor está con vos en esas acciones. Es maravilloso, es maravilloso. Y el Señor cambia y renueva, y el Señor te da paz. Y como dice la palabra, esa paz que nadie entiende, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo me hice del Señor, me acuerdo que un día entré a la escuela y compañeros de trabajo, ¡ay, Leticia, qué bien que estás! ¿Estás enamorada? Me dijeron, sí, del Señor. Realmente, mi cuerpo, mi vida, mi cara, mis acciones, a partir de que yo recibí al Señor como mi Salvador, me cambió. Me cambió, chicos. Yo quisiera que ustedes digan que no los cambió el Señor. ¿A alguien no los cambió el Señor? Sí, a todos, a todos. Por eso debemos serle fiel, porque Él es fiel con nosotros. Y dentro de las casas de oración, y cuando oramos acá, hace pocos días habíamos pedido por el hermano, no sé, ¿quieres contarlo vos, Adri? No está Adri. Estábamos orando acá por su hermano. Se recuerdan que pedimos por la salud de su hermano. Y yo realmente tengo una conexión maravillosa con el Señor. Maravillosa, maravillosa. A partir de que lo escuché ese día que me llamó Leticia, siempre escucho lo que Él me dice. A veces te va a llamar nombrándote, como ese honor que tuve yo porque Él me llamó por mi nombre, porque yo soy su hija. Estoy convencida de eso. Bueno, orando acá, todos juntos, por la salud y la sanidad, que gracias a Dios el estudio salió que era benigno, que no tenía nada. Yo sentí que el Señor, pero lo sentí de acá adentro, y no es charlatería, ¿no? ¿Cómo se dice? Charlatanería. Eso sí me quedó después de la operación, hablo más o menos. Pero estoy acá. El Señor me dijo ese día, ese derrame que tuvo de sangre, esa hemorragia, es el cáncer que se va. A partir de ahora, células nuevas crecerán, me dijo. Y para la gloria de Dios y fuerte el aplauso al Señor, el hermano de Adriana tiene un tumor benigno. Gracias, mi Señor, si sos todopoderoso, sos fiel, sos bueno. Cuánto nos amás, papá, cuánto nos ama el Señor. Es maravilloso poder decir estas cosas. Y yo puse en sus manos a mi hija, que estoy esperando que el Señor también me dé una respuesta. Pero todos sabemos que el Señor tiene sus tiempos y que los tiempos de Dios no son los nuestros, pero debemos confiar, debemos dejárselos a Él. Con fe depositamos a sus pies las cosas más difíciles, porque para Él nada es imposible, porque Él es el Señor de señores, porque Él es el Rey de reyes, porque Él es nuestro Dios. Bueno, bondadoso, fiel, misericordioso. Cuántas cosas tenemos que agradecerle al Señor todos los días, todos los días. Bueno, y después nos habla, yo había puesto fe, oración y obediencia. Y no sé para qué escribo, porque realmente el Señor me estaba mandando palabras. Gracias, papá. ¿Cuánto nos cuesta realmente ser obedientes? Yo me acuerdo que cuando era chica, mi mamá me decía, había algo tirado, Leti, levanta tal cosa. Yo me hacía la boba y rajaba. ¿Era obediente? No. Leticia, no toques tal cosa, iba yo y lo hacía. ¿Era obediente? No. El Señor nos pide que seamos obedientes. ¿Y en qué tenemos que obedecerle al Señor? En cumplir lo que Él nos pide. ¿Qué nos pide el Señor?
nos pide algo muy difícil, no, que nos bauticemos. Cuando el pastor, recuerdo que yo estaba acá, me sentaba por el fondo, porque me daba temor, me daba vergüenza. Entonces me escondía en el fondo. El pastor dijo, ¿quién quiere bautizarse? Chicos, realmente, mi hermano hizo así, ¡bum! No la manejé yo, No la manejé yo. El Señor la levantó. Y feliz de mi vida al recibir el bautismo. Yo vengo de la iglesia cristiana, de una iglesia católica. Y a los 3 días me habían bautizado mi mamá. A los 3 días de haber nacido me bautizó mi mamá. Y yo después decidí por mí misma quedarme acá. Decidí por mí misma recibir al Señor mediante el bautismo. Decidí por mí misma poder predicar la palabra y le pido al Señor, porque a mí me gusta hacer llegar la palabra al Señor. A veces creo que no puedo, pero el Señor nos da la fortaleza porque lo amamos, para que cumplamos con lo que Él nos pide. El Señor se deleita con cada cosa que cuando nos escucha, que lo hablamos, que lo adoramos mediante las canciones. Vez pasada me dijo, pero ¿cuánto que cantamos? Me dijo Hugo, ¿cuánto que cantan? Me dijo, pero ¿sabes qué es la canción, Hugo? Es la alabanza al Señor. Dios es tan bueno que no podemos dejar de alabarlo. Y yo en casa pongo todos los días música cristiana, porque me da esa paz, me lleva a una comunión con el Señor y hablar. Hay personas que necesitan estar en un lugar. No, yo no necesito estar en ningún lugar porque el Señor está conmigo. El Señor está dentro mío. Yo oro en el colectivo, oro en la calle, oro en casa, oro en la pieza, oro en el baño, donde más cómoda, o donde el Señor me llama. En la escuela he orado por una maestra que no me entendía, que no nos llevábamos. Al año siguiente, la chica me dice, qué cambiada estás, Leti. El Señor hizo la obra. La pude perdonar, pude charlar con ella de otra manera. Otras veces pedimos con mi compañera para que nos cambiaran de inspectora. Lo digo bajito para que no lo escuche. Y el Señor me la cambió. Porque esa inspectora era muy, muy exigente, de mala manera, con malos modos. Y uno tiene que manejarse en la vida con amor, con paciencia. Porque el Señor nos ama, nos quiere. Bueno, quería dar esos testimonios de Adriana porque realmente fue lo último que el Señor me mostró que es fiel. Realmente, cuando termino de leer ese día en el grupo, lo que Adriana puso, sentí la necesidad de abrazarla. Y la única manera que teníamos en ese momento era llamarla por teléfono, directo, nada de mensajito, para decirle y para que Dios nos escuchara a las dos juntas, darle gracias y gloria a Dios por esa sanidad. Como lo hizo conmigo, como lo hizo con Moni, Ana, no, vos, Alicia, como lo hizo con Alicia. ¿No es maravilloso escuchar esos testimonios? Que el Señor te salva. Y algún día, cuando Dios lo decida, vendré a darle gloria a Dios porque mi hija va a estar sana. ¿Qué más podemos pedirle al Señor si Él nos da todo? Tenemos que ser obedientes. Y les voy a dejar un salmo, porque el pastor me dijo que sea breve, porque tenemos algo muy lindo para compartir ahora. El Salmo 40, versículo 1. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Pongamos toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza al Señor. Y bueno, vamos a orar para que el Señor los bendiga a todos ustedes. Señor, Padre Santo, Padre amado, pido en este momento que mis hermanos se encuentren contigo, Señor, que al que todavía no tocaste su corazón, tócalo, papá, porque no hay nada más hermoso, mi Dios, que estar contigo, bajo tu presencia, bajo tu guía, bajo tu luz, Señor. Te doy gracias, papá, porque esta iglesia hoy somos muchos los que vinimos a congregarte, gente que hace mucho que no se veía, Señor. Te doy gracias por eso, papá. Por eso pido siempre, para que esta casa del Señor se llene, Señor. Hemos pedido también esas cosas en otros lados y también se llenaron. Sabemos que tú vas a hacer tu obra de llenar esta casa
y de que sigamos la visión del Señor. Porque creo que conmigo se trabajó, a mí me predicaron, a mí me pastorearon, a mí me predicaron y creo que ya me sembraron también, Señor. Por eso te doy gracias, porque estoy parada acá, gracias a que me dejé guiar por tu palabra, por tu confianza, por tu fe. Bendice a todos los que estamos aquí presentes en cada momento de su día. Gracias, Señor. Oré en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.